Buenas, buenas. Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Entran rápidos y puntuales, Andan. muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Nos esperan, nos están esperando. Sí. Ahí al Nos están acecho. Bueno, a ver, hoy arrancamos una nueva saga. Me encanta decir saga, me siento como en Netflix. Sí, en este caso va a ser una trilogía porque va a ser en 3 partes. Iba a decir eso, iba a decir una trilogía. Exactamente. Matrix. Bueno, Exactamente. contanos, David, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de proyectos eléctricos en 3 partes, que van a ser 3 jueves seguidos en este mes. Hoy va a ser la primera parte, en donde vamos a conocer algunos conceptos, disipar algunas dudas frecuentes y algunos errores de interpretación frecuentes. ¿Qué es una boca? ¿Qué es el grado de electrificación? ¿Para qué sirve la superficie límite de aplicación? Todo, cómo se hace en la práctica un diseño de un trazado de cañerías, qué cosas nos conviene, qué cosas hay que tener en cuenta. Todo es parte de un proyecto eléctrico que debería tener, por mínima que sea la instalación eléctrica, no debemos hacerlo de manera improvisada, sino que tenemos que ir teniendo en cuenta algunas cosas organizativas para que después no nos encontremos con sorpresas y el trabajo sea mayor o los materiales sean más de lo que nosotros pensábamos. Así que en parte va a ser eso esta serie de webinars. Perfecto. Bueno, muy bien. Les recordamos que a quienes participan por primera vez, esto queda grabado, el día de mañana ya lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es Rocker Videos, y quienes estén participando vía Zoom, les va a llegar por correo electrónico el material, el video, absolutamente todo, la encuesta también para responder, para que nos dejen sus comentarios, que siempre son bienvenidos. Y quienes están participando por Facebook, al finalizar nos pueden dejar en comentarios su correo electrónico, así también les hacemos el envío del material. Perfecto. Arrancamos Gracias. nomás entonces. Todo Muchas tuyo. gracias, Pato. Claro. Estaba estirando porque por ahí se tilda esto que vas a hacer. Bueno, confección de proyectos eléctricos parte 1. Un esquema muy a grandes rasgos de lo que debemos hacer para confeccionar un proyecto eléctrico es partir de un plano de arquitectura. Es decir, debemos tener, o nos lo da el arquitecto, lo hacemos de manera bosquejada nosotros nomás, dependiendo de la magnitud de la instalación, por supuesto. No nos corresponde hacer a nosotros el plano de arquitectura, pero si lo contamos con él, está muy bien. Y partiendo del plano de arquitectura, lo que vamos a hacer es calcular algo que vamos a ver hoy que se llama superficie límite de aplicación. Con ese pequeño cálculo vamos a entrar a una tabla que me da la reglamentación AEA y vamos a determinar algo denominado grado de electrificación de ese inmueble. Guiándonos del plano de arquitectura y de ese grado de electrificación, vamos a determinar los puntos mínimos de utilización, o sea, en cada ambiente como mínimo cuántas luces y como mínimo cuántas tomas debo tener. Y además con el grado de electrificación vamos a saber cuál es el número mínimo, o sea, si quiero hacer más circuitos hago más, pero el número mínimo de circuitos que debe tener el inmueble. Además, con el grado de electrificación podemos calcular algo muy útil, pero muy útil, que se denomina DPMS, la demanda de potencia máxima simultánea. Con esa demanda de potencia máxima simultánea, nosotros más adelante, no es en el webinar de hoy, pero sí en el que viene seguramente, vamos a poder saber cuál va a ser mi corriente de proyecto en cada circuito de los que vamos a diseñar hoy, ¿sí? La corriente de proyecto, y al saber esa corriente vamos a poder calcular de qué tamaño es el cable que vamos a meter en ese circuito o el que va a alimentar a ese tablero completo. Y según ese cable que vamos a elegir, vamos a saber cuál es la corriente máxima que va a aguantar ese cable. Y por lo tanto, vamos a saber qué térmica vamos a poner para proteger a ese cable, ¿sí? Entonces, eso sería la IN, sería el calibre de la termomagnética que vamos a elegir para ese cable. Entonces, no todo esto vamos a ver hoy, sino que, y ni siquiera termina aquí el esquema de
un proyecto eléctrico. Simplemente es para tener de manera más o menos ordenada la información, ¿sí? También vamos a ver por circuito y por tablero cuánto es la corriente y por lo tanto cuánto es el cable y por lo tanto cuánto es la termomagnética que va a proteger a ese cable. Entonces, empezamos por la planta de arquitectura. Aquí tenemos los distintos ambientes, tenemos un living comedor, tenemos una cocina, un baño, un pasillo y 2 habitaciones. Y tenemos las cotas ahí con las dimensiones, las cotas con las dimensiones de todo. Entonces, partiendo de esta planta de arquitectura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es calcular la superficie límite de aplicación. ¿Qué es la superficie límite de aplicación? Es la superficie cubierta, o sea, los metros cuadrados cubiertos, más la mitad de la superficie semicubierta, ¿sí? Entonces, ¿qué sería una superficie semicubierta? Sería un recinto que tiene un techo, tiene un cerramiento en el techo, pero le falta una o más de las paredes. O hay una pared, pero que tiene un vano grande, digamos, donde no hay ninguna puerta ni nada, no está completa esa pared. Por ejemplo, una galería que dé al frente, un hall, un balcón. Ese tipo de cosas son superficies semicubiertas, ¿sí? Entonces, la superficie límite de aplicación, que es lo primero que debemos calcular, es la superficie cubierta total del inmueble más la mitad de la superficie semicubierta que acabo de explicar qué es. En nuestro ejemplo de hoy, tal vez aparezca así mañana o el jueves siguiente, pero en nuestro ejemplo de hoy no hay superficie semicubierta. Directamente, lo que tenemos aquí, si se fijan, para que se haga menos engorroso, no tenemos ahora las cotas, ¿sí? El largo y el ancho de los ambientes, pero multiplicando largo por ancho de los ambientes, voy a tener la superficie de cada ambiente. Esto es fácil, estos son rectángulos, es largo por ancho, salvo esta habitación que tengo que descontarle esta partecita del pasillo, digamos, descontar otro rectangulito, pero es muy sencillo, largo por ancho y voy anotando. Entonces, en cada ambiente tengo los metros cuadrados. Entonces, ¿cómo hago la superficie límite de aplicación? Calculando, sumando todos esos metros cuadrados, ¿sí? Y a eso le sumo la mitad de la superficie semicubierta, que en este ejemplo no lo tengo. Entonces, la superficie límite de aplicación para este caso va a ser los 23,31 metros cuadrados del living comedor, más los 9,24 metros cuadrados de la cocina, más estos 3,15 metros cuadrados del pasillo, más estos 6,16 que son del baño, más los 13 y algo de esta habitación, más los 10 y algo de esta habitación, me da un total de 65 y algo de metros cuadrados. Acabamos de calcular un parámetro muy importante, el parámetro inicial de todo proyecto eléctrico, que se llama superficie límite de aplicación. Agarrar el largo por ancho de cada habitáculo, de cada ambiente, y sumarlos, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos la superficie límite de aplicación, necesitamos, o gracias a la superficie límite de aplicación, vamos a poder obtener el grado de electrificación. El grado de electrificación, ¿qué es? Es un parámetro que me da una idea de la potencia aparente que este inmueble va a demandar por circuito y en conjunto. Y está relacionada con la superficie del inmueble. Es decir, ¿qué es la potencia aparente? Recordarán de los webinars del año pasado, de este año, y del factor de potencia y esos otros temas que hemos dado, que la potencia aparente serían los volt-ampere, no los watt ni los volt-ampere reactivos. La potencia aparente son los volt-ampere. Y vamos a ver cuál es la ventaja de trabajar con potencia aparente. Entonces, según los metros cuadrados que tenga mi vivienda, según la superficie límite de aplicación que calculemos, vivienda, oficina, lo que sea, vamos a entrar a una tablita que me va a decir, bueno, para esos metros cuadrados, este es el grado de electrificación. Y ese grado de electrificación me va a servir para muchas cosas. Entonces, en nuestro caso teníamos 65 y algo de metros cuadrados. Entonces vamos a la tabla de la AEA que me da, según la superficie límite de aplicación, la SLA que hemos calculado primero, cuál es el grado de electrificación que corresponde a ese inmueble. Tenemos grado de electrificación mínimo, medio, elevado y superior.
El grado de electrificación mínimo es hasta 60 metros cuadrados. El grado de electrificación medio es mayor a 60 metros cuadrados y hasta 130 metros cuadrados. Y el elevado tiene otro margen y el superior tiene otro margen. ¿Tá? En nuestro caso, como tenemos 65, algo metros cuadrados, cae en el grado de electrificación medio. Por lo tanto, en nuestra cabeza, y cuando vayamos agarrando las cosas, tenemos que tener en cuenta que nuestro proyecto eléctrico es un grado de electrificación medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos una vez que tenemos el grado de electrificación? Que en nuestro caso, en nuestro ejemplo de hoy, el grado de electrificación medio. Debemos determinar los puntos mínimos de utilización. ¿Sí? Los puntos mínimos de utilización que van a depender no solo del grado de electrificación, sino que también me tengo que guiar del plano de arquitectura que les mostraba en un principio. ¿Sí? ¿Para qué quiero saber? ¿O para qué tengo que poner unos puntos mínimos de utilización? Volvemos a la palabra mínimo. Mínimo quiere decir, pongo lo que me dice la EA, pero si quiero puedo poner más. Eso quiere decir mínimo. ¿Para qué? Bueno, para asegurar que la vivienda posea una cantidad de bocas que permita un confort mínimo en la utilización de aparatos electrodomésticos e iluminación. Es decir, que no tenga un salón de, no sé, 7x5 y tenga un solo tomacorriente y tenga que tirar alargues por todos lados. Es una cuestión lógica los puntos mínimos de utilización. Y no es muy difícil de cumplir. En general vamos a superar esos puntos mínimos de utilización. Porque la EA no exige mucho ahí. Entonces, puntos mínimos de utilización se refiere a las bocas de consumo, digamos. Cada iluminación que voy a tener según el ambiente y según el grado de electrificación y qué cantidad de toma corriente voy a tener según el ambiente y según el grado de electrificación. Entonces, en nuestro plano inicial, el que sabe CAD sabe que estoy trabajando por capas. Aquí he desactivado, este está hecho con el Proficad para hacer algo más amigable a el conjunto de los electricistas, que el año pasado hemos charlado de este programa, pero desactivo todo lo que era metros cuadrados, o sea, la superficie, desactivo la capa de cotas, así esté más limpito el dibujo, y voy poniendo las luces. En este caso he decidido poner, en este caso lo que yo he hecho es, lo más recomendable, que es poner lo que yo necesito, ¿sí? O lo que el cliente necesita, o lo que a mí me parece, o lo que al cliente le parece. Y después ver si con eso cumplo con los puntos mínimos de utilización que pide la EA. Si no los cumple, agrego. Pero en general es bueno, o más fácil y más rápido y más práctico, partir de aquí. Primero pongo las luces que yo necesito y después veo si eso cumple con los puntos mínimos de utilización exigidos para mi situación. ¿Sí? Hay gente que empieza al revés. Empieza poniendo los puntos mínimos de utilización que exige la EA y después ve si le falta. Yo estoy haciendo de la manera que me parece más práctica. Entonces pongo una luz al frente, una luz al fondo, 2 luces en el living comedor, 2 luces en la cocina, una luz en el pasillo, una luz en el baño y una luz en cada habitación. Entonces, eso es lo que he elegido poner. Después vamos a ver si cumple o no. Después con los tomacorrientes tenemos 1, 2, 3, 4, creo que había uno por acá que me está tapando el cartelito, 5 tomacorrientes en el living comedor. Estoy hablando de bocas de tomacorriente, 1, 2, 3, 4, 5, el que recuerda del año pasado la simbología. Bueno, ningún programa trae la simbología completa y actual y argentina. De hecho, ni existe una simbología actual que sea argentina. Entonces, uno puede hacer su propio símbolo. Aquí se entiende que son tomacorrientes con puesta a tierra sí o sí, porque no existe el tomacorriente de 2 patas. ¿Sí? Ya está. Todos son de 3 espigas planas. Y puedo poner una referencia que cada simbolito de esto es un toma doble. ¿Sí? No necesito ponerle un por 2 a cada uno. Lo aclaro antes de que lo pregunten o lo mencionen. Entonces, esta habitación tiene 4 tomas, esta habitación tiene 3 tomas, el pasillo tiene un toma que aprovecho ahí que tengo cerca esto y las pongo enfrentadas, parte de atrás con parte de atrás, por no decir otra cosa, estas 2 cajitas. Muy bien. Entonces, eso es lo que he diseñado, he previsto. Vamos a ver qué pasa con los puntos mínimos de utilización que piden según el ambiente y según mi grado de electrificación. Tengo que entrar a una tabla de la EA, no se asuste el que está viendo por celular, ya lo vamos a hacer más grande esto,
pero tengo una tabla de la EA que me dice, según el tipo de ambiente, sala de estar, comedor, comedor diario, escritorio, estudio, biblioteca, similares, según en qué ambiente esté, y según qué grado de electrificación, medio, mínimo, elevado o superior, cuántas bocas de iluminación de uso general puedo poner, y cuántas debo poner como mínimo, y cuántas bocas de toma corriente de uso general debo colocar como mínimo. Como mínimo significa que puedo poner más. Lo que es iluminación de uso general y toma corriente de uso general, si todavía no conocen qué significa ese concepto IUG, TUG, por el momento digan, bueno, esta es la cantidad de luces y esta es la cantidad de tomas, ¿sí? Entonces vamos a nuestra planta que tiene la superficie, porque estamos viendo que según la superficie que tenga cada ambiente y según el grado de electrificación, que me dé la tablita esta anterior, voy a necesitar una cantidad mínima de luces y una cantidad mínima de tomas. Entonces vamos a agarrar esta planta que tenemos con las luces, los tomas y la superficie en metros cuadrados de cada ambiente y vemos si vamos cumpliendo o no, si es necesario agregar algo. Entonces, vamos a empezar por esta parte, living, comedor. Tengo el ambiente, sala de estar, comedor diario, estudio, biblioteca, bueno, esto. Estamos aquí, living, comedor. ¿Sí? Mi grado de electrificación es medio. Perfecto. ¿Cuántas luces debo poner? ¿Cuántas luces debo poner? Dice que tengo que poner una boca cada 18 metros cuadrados de superficie o fracción, y entre paréntesis mínimo una. Una boca cada 18 metros cuadrados de superficie o fracción. ¿Qué significa esto? Que si tengo 18 metros cuadrados o menos, tengo que poner una luz como mínimo. Si tengo 18 por 2 es 36 metros cuadrados, debería poner 2 luces. Pero si tengo 18,1 metros cuadrados, también tengo que poner 2 luces. ¿Entiendes? Entonces es una boca cada 18 metros cuadrados de superficie o fracción de superficie. Por ejemplo, lo que tengo que hacer aquí es dividir estos 23,31 metros cuadrados entre 18. Y me va a dar, me da 1,2 luces debería poner, o sea, 2 luces. Eso se refiere con cada 18 metros cuadrados o fracción. Si es 1, si me da 1, algo de luces, tengo que poner 2. ¿Bien? Bueno, creo que se entiende, pero lo vamos a hacer de nuevo este ejercicio después. Toma corrientes, ¿cuánto tengo que poner en mi grado de electrificación medio en mi living comedor? Bueno, una boca de toma corriente cada 6 metros cuadrados de superficie o fracción. Mínimo 2. ¿Sí? Entonces, si me da, haciendo el cálculo que acabo de hacer, me da 6 metros cuadrados, digamos, me da 1, bueno, pongo mínimo 2 igual. Entonces tengo 23,31 metros cuadrados, dividido 6, eso da 3,8 tomas, digamos. O sea, tengo que agarrar una boca cada 6 metros cuadrados. Entonces, tengo aquí que poner, obviamente, 4 tomas como mínimo, y aquí he previsto 5 tomas. Por lo tanto, estoy cumpliendo con la cantidad de puntos mínimos de iluminación que me pide la EA para mi grado de electrificación y para mi superficie, y la cantidad mínima de toma corrientes, incluso no solo está cumplida, sino que está superada. Vamos a otro ambiente. Por ejemplo, el baño. El baño, aquí dice, para toilet ver tal punto, es un punto que hemos discutido y hablado largamente en otros webinars, pero le adelanto que un toilet para la EA es un baño que tiene un inodoro y a lo sumo un bidet, pero no tiene receptáculo de ducha, no tiene bañera, no tiene lugar para bañarse. Eso es un toilet para la EA. Entonces, baño es lo que tiene ducha o bañera. En nuestro caso tenemos ducha o bañera. Entonces esto es un baño, no es un toilet. Para toilet hay que ver otro punto. No nos interesa por el momento para no desviar. Baño, grado de electrificación medio. En realidad en cualquiera de los tres me pide como mínimo una boca de iluminación, como mínimo una boca de toma corriente. He previsto una boca de iluminación y una boca de toma corriente. Estoy cumpliendo con el mínimo. Estamos verificando. Paso a otro ambiente. Cocina. Cocina es grado de electrificación medio, 2 bocas de iluminación. ¿Cuántas he previsto en la cocina? 1, 2 bocas de iluminación. Muy bien. Entonces, estamos cumpliendo con la cantidad mínima de luces. Tomas. Aquí hay que hacer unas cuantas aclaraciones con los tomas.
Pero, ¿qué dice en grado de electrificación medio? 3 bocas más 2 módulos de toma corriente. Esto no se suele entender muy bien. ¿Qué tengo que poner en la cocina como mínimo en un grado de electrificación medio? 3 bocas más 2 módulos de toma corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que distribuir 5 módulos de toma corriente como mínimo en 3 cajas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se interpreta eso. 3 bocas más 2 módulos de toma corriente quiere decir que se deben instalar 5 módulos de toma corriente en 3 o más cajas. Algunas soluciones posibles son estas. Aquí tengo 3 cajas diferentes. ¿Sí? Son 3 cajas diferentes y tengo 5 módulos de toma corriente en total. Otra solución posible son 5 módulos de toma corriente en total y son 4 cajas, o sea, tengo más de 3 bocas, estoy superando el mínimo, por lo tanto también esta cumpliría la exigencia de la EA. Entonces, vamos a volver para atrás. ¿Qué me dice? 3 bocas más 2 módulos de toma corriente. Quiere decir que tengo que tener mínimo 3 cajas de 5 por 10, digamos, las cajas rectangulares, y mínimo debe haber 5 tomas. ¿Sí? Porque esas 3 cajas tienen que haber 5 módulos. ¿Sí? Entonces, estas dos son soluciones posibles. Vamos a otro ambiente. Dormitorios. Ahí lo divide no solo en el grado de electrificación, sino que según la superficie del dormitorio. Aquí tenemos menor a 10 metros cuadrados, no es ninguno de estos dos. Dormitorio de una superficie entre 10 y 36 metros cuadrados. Ahí encajaría este y este. Entonces, tengo un dormitorio que tiene una superficie mayor a 10 metros cuadrados, pero menor a 36. Estamos aquí. Cualquiera de estos dos. Seguimos por acá. El grado de electrificación es medio. ¿Cuántas bocas de iluminación necesito? Como mínimo una. Aquí tengo como mínimo una, aquí tengo como mínimo una, listo, ya está. Estamos cumpliendo la iluminación. Toma corrientes. ¿Cuántas bocas necesito de toma corrientes como mínimo, según este grado de electrificación y esta superficie? Necesito como mínimo 3 bocas de toma corriente. Aquí tengo 3, y en esta tengo 1, 2, 3, 4. Entonces en este supero el grado de, el mínimo exigido por el grado de electrificación. Ahora vamos a otra cosa. ¿Qué ha pasado aquí? Ya no están las superficies. Aquí de nuevo están los largos y los anchos de los ambientes. ¿Sí? No están las superficies. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar del pasillo. Un pasillo tiene la particularidad de que no está la exigencia de puntos mínimos de utilización dada en metros cuadrados, sino en metros. ¿Sí? El pasillo me habla de la longitud, no de los metros cuadrados. Dice, un pasillo cubierto, dice la EA, para grado de electrificación medio, vamos por acá, en realidad, sí, no son todos iguales, vemos el mínimo no es igual. Una boca por cada 5 metros de longitud o fracción, mínimo una boca. ¿Qué significa? Tengo un pasillo de 10 metros, tengo que poner 2 luces. Tengo un pasillo de 5 metros, tengo que poner una luz como mínimo. Tengo un pasillo de 5,1 metros, entonces tengo que poner 2 luces, o sea, 5 metros o fracción. ¿Sí? Entonces, ¿tengo esa luz? Sí, son 4,20 metros de pasillo. ¿Tengo una luz? Perfecto, estoy cumpliendo con el punto mínimo de iluminación. Un toma como mínimo debe haber cada 5 metros de longitud de fracción. Siempre y cuando el pasillo sea mayor a 2 metros, si no, no vale la pena a lo mejor poner un toma ahí. ¿Sí? ¿Estamos cumpliendo? Sí, ahí está el toma. ¿Sí? Tal vez lo he dicho demasiado rápido, pero creo que esto está bastante claro y son temas que ya de alguna manera venimos hablando. ¿Sí? Si algo. Por supuesto que están las preguntas y las respuestas, que seguramente ya Emma y Pato nos las van a pasar. ¿Sí? Antes de que entremos al número mínimo de circuitos. Emma o Pato, si hay alguna duda. Sí, no puedo activar la cámara, pero ahí está. Bueno. Cristian pregunta, ¿una boca de iluminación es por foco o se puede usar una lámpara de 2 o 3 focos? Buena pregunta. Hoy vamos a resolver una si quieren, polémica. Algo que yo vengo diciendo hace un tiempo
pero algunos no me creen. Pero en realidad, una boca de iluminación, unitariamente, digamos, con que no supere los 10 amperes, entra en la definición de boca de iluminación de uso general. Tienen que no superar los 10 amperes. Agarra 3 lámparas LED y no superas medio ampere. Así que no hace falta que una araña, digamos, o que una luminaria que tiene 3 lámparas lo cuente como 3 bocas de iluminación. La polémica no va por ahí, sino por el ventilador con luz, que hoy lo vamos a dejar bien clarito. Y ya viene el concepto de boca enseguida más. ¿Sí? Okay. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la forma correcta de representar en el plano una boca de iluminación? Podemos poner un circulito con una cruz, como está puesto aquí, ¿sí? Un circulito con una cruz, o podemos utilizar otra simbología que utilizan, pero muchísimo, los arquitectos me dan por ahí para que haga un proyecto, ellos le llaman un plano de encendido. Como los arquitectos no saben cuál es la mejor forma de distribuir las cañerías, que lo vamos a charlar hoy, no saben cuántos cables van de cuánto por cada cable, lo único que ellos quieren es, yo quiero que aquí vaya una luz del tipo cardánica de no sé qué, o aquí quiero que vaya un panel LED de 60 por 60, o aquí quiero que vaya un panel circular. Entonces, hay muchas luminarias distintas que se están utilizando muchísimo, no es un portalámpara común. Entonces, en un plano, como no existe la simbología actualizada, tenemos con 20 o 30 años de atraso, las normas IRAM de simbología, hemos hablado de eso el año pasado, lo podemos inventar nosotros, mientras en las referencias, que es un cuadrito que está en el plano, que dice, yo aquí con este símbolo he querido decir tal cosa, podemos inventar nuestro propio símbolo si tenemos una luminaria distinta. Si nosotros tenemos un circulito con 2 crucecitas, como vengo haciendo aquí, es porque no importa mucho, porque es un portalámpara de baquelita de 3 partes, o de 2, o en alguna provincia está prohibido, ya sé, o un portalámpara común, digo, una luz común, es así. Ahora, si quiero especificar, porque tengo un montón de luces de distintos tipos, le hago su simbolito y en la referencia pongo a qué me refiero con ese simbolito. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Si el cliente Germán no quiere toma en el pasillo. ¿Cómo? No, por favor. ¿Es necesario cumplir siempre con los puntos mínimos de utilización? Sí, en general, es por lo que decíamos al principio. Los puntos mínimos de utilización están destinados a que exista un confort mínimo y una funcionalidad mínima en la habitación. Es para que uno, en la habitación, en el lugar donde, en el inmueble. No necesariamente es una casa, volvamos. Aquí estamos hablando de una casa, pero existe el concepto de puntos mínimos de utilización en cualquier tipo de inmueble. Entonces, los criterios pueden ser distintos, pero el concepto está en la EIA. Entonces, se supone que si cumplimos el reglamento tenemos que cumplir con ese mínimo. Pero ese mínimo no tiene una cuestión de seguridad. Ese mínimo puede ser negociable porque es una cuestión de funcionalidad y confort. Hay órdenes de prioridad. Lo que no se negocia es la seguridad. No hacen el trabajo. Ojalá en un mundo ideal uno no debería o tendría que tener la posibilidad de no aceptar hacer un trabajo donde el cliente no quiere hacer las cosas bien desde el modo seguro. Ahora, si él quiere vivir incómodo, no es lo mismo que si quiere vivir inseguro. Listo, no quiere un toma en el pasillo. Bueno, después se va a dar cuenta, cuando esté tirando un alargue desde la habitación para algún lado, que encima no puede cerrar la puerta, entonces se escapa el aire, dice, ¿por qué no he puesto un toma en el pasillo? Por ejemplo. ¿Sí? Si no lo quiere Era cumplir, una de las preguntas. Es justo una de las preguntas. Bueno, es que es típico. Mucha gente cuando estás haciendo el proyecto te dice que ¿para qué quiere un toma en el pasillo? Bueno, después cuando andan tirando alargue por todos lados va a decir, ¿por qué no he puesto un toma en el pasillo? Entonces, uno lo irá vendiendo a esto según el cliente que tenga y demás. No es tan sencillo el asunto, pero es una cuestión de confort. La IA dice que es como mínimo esto. En general no sucede, salvo el pasillo. En general no parece excesivo a la cantidad de luces, incluso a algunos puede parecer pocas luces. Los tomas puede ser que les pueda parecer bien. Yo simplemente lo he hecho de manera que cumple el mínimo. Pero no es muy difícil, lo que quiero decir esto, no es muy difícil cumplir con los puntos mínimos que exige la IA, porque no exige mucho. ¿Sí? El único que por ahí tiene polémica es el toma del pasillo, que por eso me he adelantado porque es típico. Bien. ¿Esa es la pregunta que iba a decir, Emma, o otra?
de los puntos era esa y como Pato leyó esta, iba a venir esta otra también. A ver. Que estamos hablando de los puntos mínimos de utilización. Fer Segura pregunta, ¿cuáles son los puntos máximos de utilización? No hay máximos. No hay máximos. Ahora vamos a ver, después de ver el número el número de puntos mínimos de utilización, con el grado de electrificación también vamos a ver un número mínimo de circuitos. Hay mínimos de circuitos y mínimo de puntos de mínimo de luces y mínimo de tomas. Bueno, pero no hay un máximo. Sí. No hay un máximo, me da pie para esto. No hay un máximo de luces, no hay un máximo de tomas, no hay un máximo de circuitos. Si uno quiere hacer 10 circuitos en una casa, está superando el mínimo a lo mejor, ahora vamos a ver, o quiero poner 100 luces en una casa, es una limitación económica, no es técnica ni reglamentaria. Es decir, si el cliente quiere y le da el cuero para pagar, y nosotros estamos distribuyendo los circuitos con un máximo de 15 bocas, todo lo que ya vamos a hablar, no hay un máximo. Podemos poner todas las bocas que se nos ocurran y todos los circuitos que se nos ocurran, ¿sí? Mientras hagamos las cosas bien. Aquí tenemos el límite abajo, el mínimo. Entonces, el número mínimo de circuitos, ¿qué es o para qué? Es una cantidad de circuitos que permita proteger adecuadamente la instalación y a su vez dotarla de cierta flexibilidad en su operación para fines de mantenimiento de la misma o de los aparatos conectados a ella. Para eso es necesario proyectar un número mínimo de circuitos y la EA me lo facilita, me da una idea de cuántos tengo que poner, ¿sí? ¿Para qué? Para dotar a la instalación de una flexibilidad en su operación y una facilidad de mantenimiento. Vamos a imaginar lo siguiente. Tengo un inmueble cualquiera, por ejemplo una casa, donde tiene un solo circuito. Si hay un problema en una sola luz o en un solo toma, listo, me quedo sin energía en toda la casa. No tengo una continuidad del servicio. Otra, tengo que arreglar o cambiar un toma corriente y tengo que bajar todo y trabajar sin iluminación. En cambio, si al menos tengo un circuito de tomas y un circuito de luces, por dar un ejemplo, entonces tengo que cambiar un toma corriente, bajo la térmica de toma corriente, sé que no hay tensión ahí en ese toma corriente, lo cambio, mientras tanto arriba hay una luz alumbrando mi trabajo. O al revés, tengo que trabajar sobre el circuito de iluminación. Entonces bajo la térmica de iluminación, sé que no hay tensión en el circuito de iluminación y enchufo un portalámpara en un toma corriente y trabajo con luz. Y con un menor riesgo. Entonces, por continuidad de ser, otro motivo quiero más que les dé. Tengo un circuito de iluminación que a lo mejor tiene una sección de cable y un circuito de toma corriente que a lo mejor tiene otra sección de cable. Entonces, por ser de un grosor, digamos, diferente esos cables, se protegen con térmicas de un valor diferente. Entonces no puedo mezclar todo y sacar de la misma térmica. Entonces hay muchísimos motivos para no tener un solo circuito, tengo que tener más de un circuito seguro, ¿sí? Pero estos son ejemplos que les estoy dando, ¿sí? de funcionalidad, confort, flexibilidad, mantenimiento de la instalación. Por eso hay un número mínimo de circuitos que respetar. Esos circuitos pueden ser, vamos a lo básico que vamos a ver hoy. Circuitos de iluminación de uso general, cuya sigla es IUG, cuando vean por ahí en los grupos o en Facebook donde dicen IUG, circuitos de iluminación de uso general, en cuyas bocas de salida podrán conectarse artefactos de iluminación, de ventilación, combinaciones entre ellos, esto es importante, u otras cargas unitarias, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 amperes, sea por medio de conexiones fijas, o sea, conecto una luz, retorciendo, pelando los cables, uniendo, retorciendo y poniendo cinta, o poniendo una bornera, esas dos serían uniones fijas, o mediante toma corrientes de tipo 2 polos más tierra de 10 amperes, o sea, el IRAM 2071, el famoso toma corriente de 3 espigas, de 3 orificios planos, digamos, o la ficha de 3 patas planas. Con ese sistema, ¿sí? Puedo conectar una luz, se usa muchísimo en cielos rasos suspendidos, en bancos, en shopping. Tengo un panel LED de tanto por tanto, o cualquier otra luminaria, entonces lo saco, la desenchufo, y la puedo cambiar por otra, mientras la voy arreglando, voy haciendo una limpieza mucho más fácil. No necesariamente tiene que estar la luz
unida con retorciendo los cables y encintando. Eso queremos decir aquí. Esto es la definición de boca de la EA, copiado y pegado como está. Y resaltado algunas cosas nada más. Entonces, la puedo unir mediante uniones o borneras, o mediante la ficha macho y ficha hembra, como quieran, ¿sí? O con toma de 16 amperes, según la norma IRAM IS 60309. Bueno, ¿eso cuál es? Es el toma corriente industrial. Esta es la ficha industrial, no sé si me ven ahí, la que es azul. Esta es la ficha hembra. Puedo poner, utilizar esto, y puedo colocar una luminaria también con esto. Entonces, los azules son los monofásicos, los rojos son los trifásicos, lo saben. Estos son los tomas industriales, no esos negros truchos que andan por ahí. Bueno, pero en definitiva también puedo usar eso, me dice la EA, para conectar luminarias. Estos circuitos contarán con protección en ambos polos, y bipolar es la térmica que maneja el circuito de iluminación, nada de unipolar, para una corriente no mayor a 16 amperes, o sea, la térmica máxima que tengo que poner en el circuito de iluminación es 16. Vamos a ver que en general vamos a usar 10, pero lo vamos a ver en el webinar que viene. Y el número máximo de bocas de salida será de 15. Entonces, ¿qué es un circuito de iluminación de uso general? Es un circuito en donde yo puedo conectar hasta 15 bocas de iluminación. ¿Qué se considera una boca de iluminación? Bueno, artefactos de iluminación, artefactos de ventilación, y combinaciones de artefactos de ventilación y de iluminación, mientras ese conjunto no supere los 10 amperes. Lo puedo conectar en forma fija o con ficha y toma corriente. Eso es circuito de iluminación y eso es boca de iluminación. No confundir el concepto de boca que vamos a ver ahora, que es a los fines de no superar estos 15, con el concepto de boca que tenemos a la hora de cobrar nuestro trabajo. ¿Sí? Son dos cosas distintas que vamos a tratar de hablar. Entonces, esto es una boca de iluminación de uso general. Un ejemplo. Un extractor de un baño, seguro no supera los 10 amperes, no tiene medio ampere esto. Los extractores, no estamos hablando de un extractor industrial, un extractor de baño. Esto lo conecto a la boca de iluminación de uso general, cuenta como boca de iluminación. ¿Sí? Entonces ahí tengo que ir contando para no superar esas 15. Es un ejemplo. Esto, un ventilador de techo, es una boca de iluminación de uso general, cuenta como una boca. ¿Sí? Y esto, aquí viene la polémica, ¿cuenta como una boca o como dos bocas? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un artefacto, un ventilador, y tengo 3 luces. ¿Sí? O podría tener una sola luz o 2 luces, no sé, depende del modelo. Bueno, esto cuenta, se los aseguro, después vamos a ver de dónde viene la confusión con esto, cuenta como una boca de iluminación. Esto cuenta como una sola boca de iluminación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la definición es artefactos de iluminación, de ventilación, combinaciones entre ellos. O sea, un ventilador con luz es una combinación de iluminación y ventilación, mientras no supera los 10 amperes. Entonces, volvamos a este ventilador. Un ventilador muy bueno tiene 55 watts el motor. Uno buenísimo será 85 watts. Vamos a mentir y vamos a decir que este motor tiene 100 watts de consumo o de potencia. Y vamos a mentir también que estas 3 no son LED, sino que son lámparas incandescentes, porque me he ido al mercado negro, porque estas no se venden ya las incandescentes. Son 3 lámparas incandescentes de 100 watts. 1, 2, 3, 300 watts, más 100 watts que hemos mentido el motor, 400 watts. 400 watts dividido 220, sin tener en cuenta coseno phi, nada más, o sea, estamos haciendo un aproximado, no llega ni a 2 amperes. Ni con toda la furia, ni mintiendo todo, esto va a superar jamás los 10 amperes un ventilador con luz. ¿Sí? Hay gente que dice, y ya les voy a decir de dónde viene el error, un error que yo lo he tenido pero durante años, hasta que he podido comprobar con la gente de la EA que ha hecho la definición de boca, cómo era la confusión. Pero hay gente que dice que esto tendría que contar como 2 bocas, porque una boca es el ventilador, porque lo han visto en un lado, y ahora vamos a ver. Que esto es una boca es el ventilador y otra boca es las luces. Si vamos por ese criterio, yo aquí tendría que contar 4 bocas. 1, 2, 3, 4, una por cada luz. No es así, esto es una sola boca. A los fines de no superar esas 15 del proyecto que me dice la EA. Otra cosa es cuánto vamos a cobrar, no es que esto lo vamos a cobrar como una boca. Está la boca proyecto, la boca cálculo, digamos, y la boca plata. Son 2 cosas distintas al concepto de boca ahí. Ya vamos a hacer otras aclaraciones. Entonces,
Esto cumple con la definición de boca de iluminación de uso general, porque es una combinación entre luz y ventilador que no supera los 10 amperes. En realidad, ni mintiendo supera 1 ampere o 2 amperes. ¿Sí? Así que menos va a superar 10 amperes. Entonces, ¿de dónde viene la confusión? Bueno, primero yo lo enseñaba de manera lógica, que me parecía, porque pero está la guía AEA también, la guía de la 770, de la 771, que dice que tiene un error ahí, y dice, para el cálculo de la demanda se consideran entonces 2 bocas de iluminación, es decir, una de iluminación propiamente dicha, y la otra correspondiente a la carga del ventilador. Es decir, hay un error que se ha colado aquí, y hay gente que no me cree, pero no sé, quieren que publique o sea, ya tengo aquí los argumentos, tengo aquí la definición de boca de la EA, pero también tengo la conversación, si quieren, con el ingeniero de la EA que ha hecho la definición de boca y que me ha dicho, sí, es un error que se ha colado en la guía EA. Entonces, esto es un error. ¿Sí? Pero yo por años he dicho a mis alumnos, desde el 2010 que doy curso, le he dicho, bueno, si son 7 ventiladores con luz, contaría como 14 bocas, una por cada motor y otra por cada luz. Y no, viendo la definición, después me he dado cuenta que estaba equivocado. Después viendo aquí, digo, esto no será, esto contradice a la EA, porque esto es una guía, esta no es el reglamento. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice esta propia guía AEA, que muchos, como tienen fotitos, que sé yo, lo usan y leen solo eso nomás, lo usan para enseñar incluso. Esto es un complemento, con fotitos y demás, no es el verdadero reglamento. Y al principio nomás dice, la presente guía constituye un complemento para la reglamentación. Esta guía no reemplaza a la reglamentación. Y ante cualquier discrepancia o interpretaciones de los contenidos, debe tomarse como válido lo prescripto por la EA 90364 en todo su capítulo de inspección. ¿Bien? Entonces, la guía AEA no es el reglamento. Segundo, si hay una contradicción en lo que dice la guía y el verdadero reglamento, hay que hacerle caso al reglamento. Me lo está diciendo la propia guía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no ha trabajado tanta gente. Muchos ojos ven más que pocos ojos. Entonces esto se ha hecho más rápido. Bueno, toda obra humana tiene errores. Si ustedes se ponen a revisar mis webinars, van a encontrar miles de errores. Si se ponen a revisar el reglamento, allá también hay unos errores, los estamos tratando de subsanar, pero esto es así, y una de las convicciones más fuertes de los que aseguran que un ventilador con luz es 2 bocas, viene de esta error que hay en la guía, y no hay que leer solamente la guía, hay que leer la EA, y si se contradicen hay que hacerle caso a la EA. Entonces, esto es un reglamento, esto no es un reglamento. Lean el reglamento, no solo la guía. Entonces, sigamos. Los circuitos de toma corrientes para uso general, sigla EUG, en cuya boca de salida podrán conectarse cargas unitarias de no más de 10 amperes por medio de toma corriente, ¿sí? De 3 patas planas y demás, conforme a IRAM 2071, o de máximo 16, conforme a la IS 60309, que es el toma corriente industrial que les mostraba. Lo que me interesa aquí, la máxima cantidad de bocas de toma corriente es 15. ¿Pero a qué considero boca de toma corriente? Bueno, un toma corriente simple es una boca para la EA. Un toma corriente de estos dobles que son monobloques, digamos, yo entro con fase neutro y tierra nomás, y están puenteados internamente, esta es una boca. Si tengo con módulos separados estos 2 toma corrientes, esto es una boca. O sea, cualquiera de estas 3 es una boca de toma corriente, no importa si es simple o doble, para los fines de esas 15 que no tengo que superar, esto es una boca de toma corriente de uso general. En una boca de toma corriente de uso general, en una caja 5x10, que es el rectangular común, hay que poner máximo 2 tomas. No tiene sentido poner 3. Aparte de que no es reglamentario, no tiene sentido poner 3 en una caja 5x10, porque nunca voy a poder enchufar 3 cosas juntas. Se van a estorbar, va a hacer falso contacto, si es que puedo encajar los 3. ¿Sí? Se pone 2 como máximo. Lo digo por las dudas, lo aclaro. Pero esto es una boca, esto es una boca, esto es una boca. Algo que también venimos mencionando es que existe la caja 10x10, que muchos conocemos, y existe la posibilidad, antes de atornillar una zapatilla a la pared, cuando tengo muchos tomas, por ejemplo, detrás de la computadora y demás, existen bastidores, ¿sí? Existen bastidores para caja 10x10. Entonces, ahí yo puedo poner 4 tomas, por ejemplo, le pongo la tapa, y eso cuenta como una boca de toma corriente. Esto que ven aquí cuenta como una boca de toma corriente. ¿Sí? ¿Qué es una boca de toma corriente, por ejemplo, también? En una caja 10x10,
con máximo 4 tomas, también se considera una boca de toma corriente. ¿Sí? Entonces todo esto que venimos diciendo es a los fines de no vamos a cobrar lo mismo esto que, por ejemplo, esto o esto. Capaz que la boca esa la cobramos distinto a la hora de presupuestar un trabajo, pero a la hora de superar o no superar las 15 bocas de toma corriente por cada circuito de toma corriente, cuenta como una boca todo esto. ¿Mm? Entonces, vamos a nuestra tabla de la EA que me dice, según... David, perdón. Sí. Una pregunta que tiene que ver con esto, Carlos. Dice, entonces, ese ventilador con luces, ¿no podría contar como una boca y media? Bueno, cuando hablamos de boca y media, o lo que sea, en general estamos hablando de algo que se refiere a cobrar. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una tecla y una lámpara, eso cuenta como una boca a la hora de cobrar. ¿Sí? Y a la hora del cómputo cuenta como una boca. Ahora, si tengo teclas en combinación, las dos teclas distintas prenden la misma luz. Eso lo cobro distinto, cobro como boca y media, 2 bocas a la hora de cobrar. Pero a la hora del consumo, las teclas no consumen. Sigue siendo una boca de iluminación. Entonces no mezclemos el concepto de boca para cobrar con el concepto de boca para el cálculo de la demanda de potencia máxima simultánea. ¿Sí? Entonces, si tengo un ventilador que tiene 3 luces, y ese conjunto, porque es combinación de ventilación e iluminación, en un mismo conjunto, si no supero los 10 amperes, que no lo voy a superar nunca, tal cual les he mostrado con un ejemplo numérico, entonces eso va a contar como una boca a los fines de decir si supero o no las 15 bocas de iluminación de uso general. No cuenta como boca y media, cuenta como una boca. A la hora de cobrar, ni le digo boca, le digo ventilador, sale, no sé, lo que cobro por boca multiplicado por 7, claro, lo que sea. Es otra cosa. Era por cobrar. Bien. Entonces, una vez que tenemos el grado de electrificación, también podemos saber el número mínimo de circuitos. Cuando tenemos un grado de electrificación medio, lo que tenemos es que hay que hacer 3 circuitos como mínimo, con 2 variantes distintas. Una variante A, que es un circuito de iluminación como mínimo, 2 circuitos de iluminación como mínimo, y un circuito de toma corrientes como mínimo. 2 más 1, 3. Cumple los 3 circuitos como mínimo. Otra forma de hacerlo, de cumplir con la cantidad mínima de circuitos para el grado de electrificación medio, es la variante B, que es agarrar y poner un solo circuito de iluminación y 2 circuitos de toma. ¿Se entiende? 2 y 1 o 1 y 2. En los dos casos tengo 3 circuitos como mínimo para el grado de electrificación medio, es en el que estamos. Ahora, quiero hacer más circuitos, hago más. Repito, la cantidad mínima de circuitos tiene que ver con el confort, la funcionalidad, el mantenimiento y demás. Pero es un mínimo. Si quiero poner más, pongo más. La limitación es económica y de gustos del cliente. No es técnica ni reglamentaria. Para arriba, ¿no? Muy bien, entonces aquí, por el momento son 10 bocas de iluminación y 19 bocas de toma corriente. Como puedo poner 15 y 15, ¿qué me conviene? O sea, como máximo puedo poner 15 en el de iluminación y como máximo puedo poner 15 bocas de toma corriente. Entonces me conviene tomar la variante que dice un circuito de iluminación y 2 circuitos de toma corriente. En el circuito de iluminación pongo las 10 luces y en los 2 circuitos de toma corriente pongo 10 tomas en un circuito y 9 tomas en el otro, y en ninguno de los dos superó los 15. ¿Sí? Entonces, como el número máximo de bocas por circuito es de 15, elegimos la variante B. La variante B, para cumplir con el grado de electrificación medio, es un circuito de iluminación y 2 de toma corriente. Me conviene para este caso, porque hay más tomas que luces. Entonces, ahí vamos a tener un circuito de iluminación y 2 de toma corriente. Ahora vamos a diseñar el trazado de las cañerías. ¿Sí? El trazado de las cañerías de toma corriente. Aquí se agrega este tablero principal. Supongo que aquí está el nivel de vereda, qué sé, la línea municipal, por esto es un tablero principal. Y tenemos un circuito que está trazado con líneas verdes, que son una cierta cantidad de tomas, y otro poco de tomas el otro circuito. Estos son los 2 circuitos de toma corriente. A uno le pongo 9 tomas, al otro le pongo 10 tomas.
Ahora vamos a diseñar el trazado de cañerías del circuito de iluminación de uso general. Pero para eso primero hay que ubicar los interruptores. ¿Sí? Aquí voy a ubicar los interruptores. Combinación en el pasillo, por ejemplo. Circuito, este símbolo es de combinación. Combinación en el living comedor. Y aquí hay otra tecla más que prende la luz del frente o de este costado. Y aquí hay dos teclas, una prende la de la habitación y otra prende la del fondo, qué sé yo. Entonces, ¿por qué no estaban hasta el momento? ¿Por qué no habían aparecido antes en el proyecto las teclas? Porque estábamos empezando por los puntos mínimos de utilización, o sea, los consumos. Un consumo es una luz o algo que voy a enchufar. ¿Sí? Entonces el tomacorriente es una boca de utilización. La luminaria es una boca de utilización. La tecla no consume, por eso no cuenta. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿ven? Aquí, esta luz es una boca de iluminación, pero a la hora de cobrar, no es lo mismo esta parte que es una tecla y la lámpara, que lo cuento como una boca, que esta parte que si bien es una sola luz, tengo que poner la combinación y es otra cosa. ¿Sí? Entonces no habían aparecido antes en el proyecto porque no son consumos, las teclas no se consideran consumos. ¿Sí? Entonces, diseño el trazado de teclas, ¿sí? El trazado de cañerías de iluminación, perdón, sabiendo en dónde voy a poner las teclas. Por supuesto que las voy a poner desde el lado de la cerradura, ¿sí? Esta es una puerta, como bien saben, y esto me indica que abre para acá, esto me indica que abre para acá. Por lo tanto, cuando tenga que hacer, antes de que hormigonen, la gente que está por hacer el techo de esto, por ejemplo, tengo que dejar un cañito aquí, del lado que en el plano me han dicho que esto se va a abrir para acá. A veces después te lo cambian al sentido de apertura de la puerta y demás, pero en fin, todos son cosas de la práctica. Nosotros vamos a dejar un cañito colgando aquí, esto visto desde arriba, un cañito colgando aquí desde el lado de la cerradura, porque si lo dejamos de aquí, obviamente no tiene sentido porque queda atrás la puerta, la tecla. ¿Sí? Entonces estos son algunos tips a tener en cuenta. Otra cosa también, cuando nosotros venimos bajando la mano por algo que tiene dos teclas, se entiende que la primera que me encuentre desde arriba para abajo, aunque no sea un reglamento creo esto, pero es lógico, la primera que me encuentre es la luz del ambiente, y la de abajo tiene que ser, por ejemplo, esta del fondo, o esta del frente. Y bueno, esto es en cuanto al trazado de cañerías. Aquí tenemos ya todas las cañerías, ¿sí? Quiero guardar unos minutitos para responder preguntas, que seguro va a haber. Entonces ahí tenemos el trazado de todas las cañerías. Alguno puede objetar aquí que estamos haciendo una unión de muchos cables, pero no es así. No confundir la cantidad de cañerías que entran a una caja con la cantidad de puntas que vamos a empalmar. Porque alguno me dirá, a ver, si vienes diciendo del año pasado, de hace muchos años, que para unir distintos cables que sean menores a 4 milímetros, tienes que unir máximo 4 puntas, cable de 1,5, cable de 1 milímetro y cable de 2,5, se unen mediante el método de pelar y retorcer máximo 4 puntas. Aquí tienes 5 puntas. Primero, nadie dice que lo voy a hacer con ese método, puedo usar boneras tipo la Heller Mantito, la T-Cox, que entran en una caja grande, entra perfecto. Y otra que si se ponen a ver, esto no son 5 puntas a unir. Si ustedes se imaginan cómo es el circuito y ven que para acá viene la fase, que para acá no va la fase, que para acá no baja el neutro, aquí no son 5 puntas a unir. ¿Sí? El que sabe cómo se hace un circuito, sabe que aquí no son 5 puntas a unir. Son 5 caños que entran, pero no son 5 puntas a unir. Entonces no estamos por ese lado mal tampoco. ¿Falta algo más? El timbre. Una cosa lógica, ¿sí? Lo pongo en una cañería aparte, tratemos de hacerlo así, lo voy a comentar rápidamente, pero lo más lógico que esté en la cocina cuando nosotros proyectemos el caño que vamos a bajar, y otro al frente donde va a ir el timbre, un caño aparte, porque en general esto va a trabajar a una baja tensión, si lo hacemos bien, y va a estar aparte. ¿Sí? No quiero complicar más, pero sí puedo decir que de dónde lo vamos a alimentar. Aquí. La boca más cercana que tengo es la del circuito de iluminación, de la boca de iluminación de esto. Por ahí va a pasar fase y neutro del circuito de iluminación seguro. Entonces de ahí tiro un cañito también para alimentar el timbre. Y de ahí la salida va a ir
afuera donde tengo el pulsador, ¿sí? Eso es lo más lógico y lo más cómodo para hacer. Entonces esto va a contar, este timbre, como va a estar conectado a la boca al circuito de iluminación, cuenta como una boca más de iluminación, ¿sí? No lo conectamos desde aquí. ¿Por qué? Bueno, por razones de seguridad. Aunque no sea reglamentario esto, es mejor. Algunos ponen, por ahorrarse un cable aquí, lo alimentan de atrás de la luz de entrada, ¿sí? De la tecla de entrada, alimentan ahí el timbre y trabajan a 220 esa luz que está afuera. Una, que es más seguro afuera, a la altura donde le da lluvia, el sol, no tener 220. Y segundo, va a funcionar bien el timbre si es electrónico y si es, digamos, del tipo campanilla electromagnético, va a andar bien de las dos maneras. Si esta parte la hago a 220, el que sabe cómo se conecta un timbre sabe de lo que hablo. Si esta parte la hago a 220, va a funcionar igual que si esta parte lo hago a la salida del transformador que trae aquí adentro. Ahora, si es electrónico, no solo va a ser más inseguro hacerlo a 220 aquí, sino que además va a funcionar mal. Esos timbres que hay que apretarlo mucho tiempo porque supuestamente anda mal, en general porque están mal conectados. Muchísimas gracias. Esto ha sido lo que quería llegar hoy, así que queda algún tiempito para preguntas. Mi nombre es David Ezequiel Palacino, me encuentran así en YouTube. También tengo una plataforma que tal vez la mude de link, así que, pero queda ahí, ¿sí? ¿Queda tiempo para alguna pregunta, Pato? Buenísimo, nos queda tiempo, sí, tenemos varias preguntitas. A ver. Fer Segura pregunta, ¿la SLA no le limita en potencia? No, la superficie límite de aplicación tenía dos cuadros, eran 3 columnas en realidad. Eran 3 columnas donde tenía, según los metros cuadrados y según los kilovolt-ampere. Pero ya no es así. Ahora solamente el grado de electrificación solamente depende de los metros cuadrados. ¿Sí? Creo que he entendido la pregunta. Bien. Si no, bueno, queda por cada para el jueves bipolar, que viene. Okay. Sí. Por cada térmica bipolar, ¿es un circuito? Podría ser. Yo puedo tener una térmica bipolar que sea general y de ahí saco a 3 térmicas bipolares que son de cada circuito. No es así, sino que es al revés. No es que por cada térmica bipolar tengo un circuito, sino que por cada circuito tengo que tener una térmica bipolar. ¿Entiendes? Cada circuito de iluminación tiene que tener su térmica bipolar, cada circuito de toma corriente tiene que tener su térmica bipolar. ¿Otra? ¿La térmica tiene que ser bipolar o puede ser unipolar más neutro? No, tiene que ser bipolar sí o sí. No valen las térmicas como protección. Las térmicas que son, que cortan los dos polos, pero no protegen los dos polos. Eso se refiere con bipolar más, unipolar más neutro, se refiere a eso. Pero no tiene que ser bipolar. Los circuitos, sí o sí. Perdón, los circuitos Sí. independientes. Se me fue. ¿Los circuitos independientes pueden ir en la misma canalización? Lo que dice la IA es que hay que cumplir 3 condiciones. Si yo aquí lo he hecho a propósito, ¿sí? En verde está un circuito de toma corriente, en rojo otro circuito de toma corriente y en azul otro circuito de toma corriente. A propósito están todos puestos en distintas cañerías, porque es lo mejor y lo más fácil, pero no siempre se puede hacer. Entonces, ¿se puede poner más de un circuito en una misma cañería? La EA dice sí, pero deben cumplirse simultáneamente 3 condiciones. Yo puedo poner más de un circuito por dentro de una misma cañería siempre y cuando, 1, pertenezcan al mismo tablero y a la misma fase, esos circuitos. 2, la sumatoria de térmicas que alimentan a los circuitos que van por esa cañería no supera los 36 amperes. Por ejemplo, tengo una térmica de 10, otra de 10 y otra de 16. 10 más 10 más 16, 36. No supero, son 3 circuitos. O tengo 2 circuitos de toma por el cañería. Una térmica de 16 y otra de 16. Son 32, no supero los 36. Entonces, primera condición, tienen que ser de la misma fase todos esos circuitos y tienen que venir del mismo tablero. Segunda condición, la sumatoria de térmicas no puede superar las 36. Sumatoria de térmicas de los circuitos que van por esa cañería. Y tercera condición, muy importante, la sumatoria de bocas que de todos esos circuitos que van por ahí tiene que ser como máximo 15. Es decir, si yo voy a meter un circuito de iluminación y un circuito de toma corriente en la misma cañería, tiene que haber 7 luces y 8 tomas, o 5 luces y 10 tomas.
Y la suma no tiene que superar 15 ahí cuando lo meto en la misma cañería. Eso es muy importante. Y por eso es importante la aclaración que hacía del ventilador con luz, porque si no se me acaba muy rápido la cantidad de boca. ¿Sí? Bueno, creo que estamos ya con el tiempo. Estamos justo con el... Muchas gracias a todos, los espero la próxima. Me ha encantado hoy. Gracias a todos, gracias Emma, gracias David. Y bueno, recuerden que les vamos a enviar el material por correo electrónico. Quienes estén participando en Facebook, déjennos en comentarios su email, así se lo podemos enviar. Y bueno, mañana es feriado, así que probablemente el martes subamos toda la información, tanto el video a nuestro canal de YouTube, Rocker Videos, como enviarles el material, ¿sí? Bueno, Perfecto. muy buen Chau, fin de chau. semana, súper largo para todos. Les mando un beso enorme y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, éxitos. Nos vemos.